A la 1:30 iniciamos hoy en Protagonistas de Navarra un nuevo espacio en el que de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, nos va a llevar quincenalmente los jueves a analizar algunos temas de nuestra historia y de nuestra cultura que esperamos resulten siempre interesantes. Hoy vamos a charlar sobre los orígenes del cristianismo en Navarra y para ello está con nosotros Roldán Jimeno, que es profesor asociado de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra y también técnico de gestión científica de la Universidad del País Vasco, que además acaba de publicar en un libro una parte de su tesis doctoral titulada Orígenes del cristianismo en la tierra de los vascones. Roldán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está con nosotros Sisto Jiménez, que es vicepresidente por Navarra de Eusko Ikaskuntza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sisto, ya que hoy es nuestro primer día, pues quisiéramos comenzar un poquito este primer programa conociendo un poco más la Sociedad de Estudios Vascos. ¿Qué es la Sociedad de Estudios Vascos? La Sociedad de Estudios Vascos se fundó en el año 1918. Se fundó bajo patrocinio de Alfonso XIII, efectivamente, y ha venido siendo apoyada, salvo la interrupción de la dictadura, desde entonces por el gobierno central y por todas las diputaciones vascas. La Diputación de Navarra está ahí desde el origen, es fundadora y sigue apoyando anualmente esto. Y tiene 4.000 socios, de los cuales 400 están en Navarra. Normalmente el socio tipo es un intelectual de alto nivel, investigador, que ve un atractivo en la sociedad en estar en un entorno de investigadores con los cuales entra en relación más fácilmente al pertenecer a la sociedad y al asistir a las actividades culturales que organiza la sociedad. Por cierto, una que va a producirse mañana mismo, y aprovecho para comentarlo, Sí. es las secciones en que está dividida la Sociedad de Estudios Vascos. Una de ellas es la de arqueología y va a tener un encuentro en Sangüesa en el que asisten sus socios durante la mañana del sábado en la Casa de Cultura, pero previamente en la tarde anterior, la tarde del viernes, mañana viernes a las 8 de la tarde, en la Casa de Cultura, Juan Cruz Laveaga, una persona muy querida y muy conocida en Sangüesa y con un enorme conocimiento del tema que nos va a presentar, que es el mapa, digamos, arqueológico de la zona de Sangüesa. Dará una explicación sobre qué es lo que hay de yacimientos arqueológicos en el entorno de Sangüesa, y bueno, es el mejor conocedor del mundo en ese tema, o sea, y es un hombre muy ameno que creo que será muy interesante que se acuda a verlo. Y estos programas han querido ser también una forma de acercamiento a la sociedad, que no sea solo toda esa labor de investigadora de alto nivel y de publicaciones y de revistas, sino que también aportemos a la sociedad conocimientos divulgando, Y se ha invitado por tanto a esos 400 socios. Hay muchos profesores, por ejemplo, de la Universidad Pública, de la Universidad de Navarra, gente culta sin necesariamente estar adscrita a ninguna universidad, gente curiosa intelectualmente, y yo mismo que entro a aprender, a llevar la oficina, digamos. Vamos, que no es meramente una sociedad para la investigación, sino también que juega un papel importante en la divulgación, ¿no? Exactamente. Queremos, Roldán me decía hace poco, por ejemplo, que casi todos sus tremendos estudios historiográficos han sido de una gran profundidad, de un gran nivel, buscando alcanzar el prestigio que ha alcanzado en la profesión. Pero hasta ahora, hasta que ha publicado este Orígenes del cristianismo en la tierra de los vascones, no había divulgado, no se había acercado a la sociedad general, y yo creo que hay que hacer avanzar la ciencia, pero hay que darla a conocer. Si no sé, una sola de las dos cosas no basta. Claro, supongo que a veces para el científico, y ahí ya entra Roldán, ¿no? Que es el que ha estudiado este tema en concreto, es difícil a lo mejor escribir las cosas de tal manera que sean interesantes o que se acerquen al público en general, ¿no? Pues sí, es más difícil porque obliga a utilizar una prosa quizás no tan pedante, no tan pedante como se suele utilizar en el mundo de la universidad, ¿no? Obliga también a un esfuerzo de síntesis y de lectura a veces mayor, pero por supuesto pues es muy necesaria, y sobre todo pues en esta sociedad navarra nuestra, que
pues que hay un gusto tan grande por la historia y que la verdad es que la gente devora todo lo que se produce sobre historia de Navarra. Entonces, pues por supuesto a esa gente hay que ofrecerle también pues, los avances que se ofrecen, que se investigan, y que en definitiva produce la historiografía, ¿no? Ujú. Ay, se me acaba de ir así la pregunta que quería hacerte. Con este tema, te has encontrado con muchos, en los orígenes del cristianismo en Navarra, ¿te has encontrado con muchos problemas para investigar? Pues sí, Porque me imagino que cuando uno se enfrenta a un tema tan amplio, ¿no?, y tan denso como este, pues tiene su dificultad, ¿no? pues sí, además en este caso específico, pues había bastantes investigaciones, pero de campos muy dispares y que no siempre convergían en metodología. Pues por una parte están las investigaciones arqueológicas, por otra parte historiadores de la antigüedad y bueno, la tardoantigüedad y alta edad media, más centrados propiamente en las fuentes literarias, documentales, etcétera. Bueno, pues luego había ahí otras fuentes tipo las epigráficas y demás que ya eran más propias de filólogos, y faltaba una visión de conjunto, pues que es lo que he tratado yo de dar, y a su vez pues añadiéndole pues una visión inédita que en mi caso pues ha sido observar cómo ha sido la evolución tanto en el poblamiento como en las iglesias, futuras iglesias parroquiales, pues desde los orígenes pues tardorromanos hasta la bien entrada ya la alta edad media. Entonces, es el periodo clave de la implantación del cristianismo y de la primera difusión. Entonces, a través del estudio, sobre todo toponímico, de los agiotopónimos, de los topónimos con nombres de santos, pues es donde pues, he aportado yo mi pequeño granito de arena al conocimiento, el esclarecimiento de este tema, sí. ¿Cuándo se data en la llegada del cristianismo a Navarra? Bueno, la llegada como tal habría que datarla en el siglo III. Lo que pasa es que no, la introducción es paulatina y no se culmina hasta las alturas más elevadas, más o menos hasta el siglo VIII, con lo cual pues es un proceso que se dilata en el tiempo. Ahí hay 5 siglos, sí. Sí, el cristianismo empieza evidentemente en el año cero, por eso es el año cero. Se hace oficial, es la religión oficial del Imperio Romano en el 313, según creo, con el edicto de Milán. ¿Cuándo llega a Navarra? Cuando ya se ha hecho oficial en el Imperio Romano, llega antes. ¿Cuándo se crea el Obispado de Pamplona? Que supongo que es el dato objetivo que nos dice cuando hay un cristianismo aquí. Sí, bueno, llegar, como he dicho, llegar en el siglo III, fundamentalmente a través del Valle del Ebro. Lo que es la sede episcopal como tal estaría fundada hacia finales del siglo IV o principios del siglo V, con lo cual pues ya en un entorno de oficialidad del cristianismo, con lo cual pues la gran difusión del cristianismo en Navarra ya será pues en un entorno pues que no hay persecuciones, o esa imagen que tenemos quizás de las películas de las persecuciones a los cristianos de Roma, etcétera. Pues eso aquí desde luego no se da, pudo darse eventualmente pues en las primeras cristiandades del eje del Ebro, pero fundamentalmente lo grueso del cristianismo en Navarra, en la tierra de los vascones, pues no se dio así. Y ya pues una vez se funda la sede episcopal pamplonesa, eso hacia finales del siglo IV, principios del V, pues ya pues la difusión por supuesto es infinitamente. Y tengo una curiosidad anterior a este origen del cristianismo. ¿Cuáles eran los cultos que tenían los navarros antes? Bueno, es uno de los aspectos que he estudiado yo. Curiosamente una de las cuestiones que más ha incidido los estudios de la mitología vasca es en lo arcaico de los mitos, ¿no? Curiosamente, todos los estudios mitológicos han sido muy etnologicistas y no han ido al estudio propiamente de las deidades que aparecen en la epigrafía, en los deidades propias. Entonces, pues haciendo un barrido de todos los dioses, digamos, vascones que tenemos atestiguados a través de la epigrafía, de los
restos que han aparecido en diferentes aras o lápidas, etcétera, pues nos encontramos que no tienen ningún equivalente con la mitología que conocemos. Y además, curiosamente, estas deidades llega un momento, ya hacia el siglo I, que desaparecen y son suplantadas ya por deidades de tipo romano, pues Júpiter, las ninfas, etcétera. De hecho, había un templo romano en donde ahora es la Catedral de Pamplona, ¿no? Sí, había 2 ninfeos donde echaban los romanos de Pamplona, pues las monedas, como ahora se echan, sí. De ahí la continuidad sacral en el espacio. Y entonces, quiero decir que lo que se veneraba anteriormente era pues el panteón romano, y por supuesto había unas creencias pues mitológicas de las que no tenemos constancia y que todo lo demás son especulaciones, pero que hay que relativizar mucho porque desde luego no eran tal y como nos han llegado. Esto ya también pues se encargaron de dilucidar investigadores como Julio Caro Baroja y otros. ¿Y cómo fueron esos primeros tiempos del cristianismo en Navarra? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fueron poco a poco llegando hasta ese siglo VIII de máximo afianzamiento? Bueno, pues en un principio el cristianismo penetra en las ciudades. Esto es algo que ocurre en todo el Imperio Romano, y de las ciudades pues pasa al campo, al ager, diríamos, y ya pues, lo último sería el saltus, ¿verdad?, los confines montañosos. En las ciudades pues suelen entrar por militares, etcétera, y ya pues a los confines más montañosos se llega a través de misioneros, pequeños centros eremíticos, monásticos, y en el entorno rural pues más de tipo agrícola, como prácticamente casi toda la Navarra media, lo que ocurría era había diferentes núcleos que se les llamaba fundos, y los señores de esos núcleos adoptaban el cristianismo, por supuesto ya una vez se oficializa con más fervor y razón, ¿verdad? Entonces, una vez los señores de esos fundos adoptan el cristianismo, ya lo difunden y lo toman como propio pues la gente que tienen a su cargo, los siervos, etcétera. Y a partir de ahí supongo que... perdón, sí está. No, simplemente que decías, lo toman con más cargo. Creo recordar que cuando se hace el edicto de Milán y se oficializa la religión católica, la religión cristiana, de hecho se prohíben las otras. Sí, O sea que hay una cierta imposición, por eso quizás se crean por el corredor del Ebro tan rápidamente obispados, y que por cierto no sé si Pamplona era una isla hasta Zaragoza, o porque obispados de Vitoria, San Sebastián, Bilbao, eso no existía en aquellos tiempos. ¿Qué otros obispos había? ¿Y por qué se crea un obispo en Pamplona y no en Sangüesa? Ya que yo soy de Sangüesa. Bueno, los obispados por lo general, y en el caso de Pamplona es evidente, se crean sobre demarcaciones ya que tenían los propios romanos. El modo de provincias. Sí. De tal forma que la demarcación que correspondía pues a la zona vascónica de Pompaelo pues fue el obispado de Pamplona, y otras demarcaciones pues estaban en torno a las grandes ciudades, ¿no? Pues Zaragoza, Cesar Augusta, o Calahorra, Calagurris, luego Auca, que luego daría Oca, pues por citar las de alrededor. Y luego ya por el norte estaba Dax, que con el tiempo, ya en el siglo IX, se segregó y creó la diócesis de Bayona. ¿Y ese esplendor del siglo VIII, cómo se vivió? Bueno, no fue tanto un esplendor, fue la culminación de un proceso. De hecho, ya el cristianismo estaba firmemente establecido prácticamente por todos los rincones para el siglo V, VI, sin duda. Lo que se da en el siglo VIII es pues la culminación, por ejemplo, pues la ubicación de santuarios como San Miguel de Agalar o San Miguel de Izaga, ya con un culto pues que llega hasta las mismísimas alturas. Y además da la casualidad de que en ese siglo VIII se da una reafirmación del cristianismo, porque es cuando penetran los musulmanes, de tal manera que
pues inmediatamente con el proceso de la Reconquista, pues toma un nuevo carácter el cristianismo, y por supuesto pues para ese momento ya estaba por todas partes firmemente asentado. Una prueba de la fuerza con que estaba asentado el cristianismo es que, de hecho, entiendo que Pamplona era una propiedad de la Iglesia, del obispado, ¿no? Era una propiedad del obispado, hasta el punto de que el famoso reino de Pamplona, el rey no mandaba en Pamplona, se ubicaba en otros lugares. No sé qué nos puedes decir de eso. Es así, ¿no? Sí, sí, es así. De hecho, durante la Alta Edad Media la sede regia pues era itinerante, y bueno, en la Baja Edad Media hasta muy tarde también el rey de Pamplona pues no tuvo una sede en la ciudad, un palacio propio. Bueno, pues por ejemplo Sancho el Sabio erigió el palacio, el actual Archivo General de Navarra, pero bueno, enseguida pasó a manos del obispo, y por ejemplo cuando llegó la Casa de Champaña, ante ese poder episcopal tan importante que había en Pamplona, pues decidió crear su pequeña capital, y fue cuando fundaron Tiegas y el castillo de Tiegas, con intención de ser la capital administrativa del reino de Navarra. También los burgos no pertenecían, o sea, los burgos francos no pertenecían tampoco a la Iglesia, ¿no? Nada, San Fermín y San Nicolás, o sí. Bueno, tenían una dependencia inicial importante, luego ya pues no tanto, y luego desde luego ya una vez se producen todas las guerras entre los burgos, pues por supuesto las guerras obedecen fundamentalmente a intentar pues limar el poder que tenía la ciudad de la Navarrería, y hacer valer sus derechos que por condición de francos tenían pues los burgos, ¿no? Sobre todo el burgo de San Fermín, en menor medida el de San Nicolás, porque su población era pues al 50% Navarra y foránea. Una cosa importante está dentro de tu libro, por lo que he ojeado, no lo sabía, por cierto, para que me lo firmes. Tengo firma de autor. Con dedicatoria, Es que entiendo que la historia de San Fermín no es propiamente una historia, es una leyenda muy querida, y con mucha tradición, y por eso respetable. Pero en definitiva una leyenda, y no hay constancia de quiénes pudieran ser los primeros obispos de Pamplona. ¿Es así? Sí, es así. La verdad es que no hay constancia de los primeros obispos de Pamplona, y de prácticamente ninguna sede episcopal, al menos pues de la península, porque pues era... ¿No hay registros en el Vaticano, por ejemplo? No, en absoluto. De esta época no. Los primeros obispos de los que se tiene constancia son obispos que acuden a los concilios de la época, los concilios de Toledo, de Zaragoza, entonces es cuando aparece en una fuente conciliar un obispo que acude allá, cuando pues sabemos realmente el nombre del primer obispo documentado. Pero ¿quién fue el primer obispo? Pues es imposible saberlo, no existen fuentes. No fue San Fermín, pero fue alguien que ocupó el lugar de San Fermín, y que hizo la labor que la leyenda atribuye a San Fermín, claro. ¿Y San Saturnino? Bueno, porque ahí siempre hay como, ¿no?, la polémica casi eterna, San Saturnino, San Fermín. Sí, bueno, San Saturnino, es muy curioso lo que pasa con el culto a San Saturnino en Navarra. Por una parte, se veneraba a San Saturnino como se le puede venerar en cualquier otro lugar. Luego, a partir de finales del siglo XI, el culto a San Saturnino adquiere una nueva propiedad con la erección de la iglesia de San Fermín, traída esa devoción por los francos, aunque ya se le veneraba previamente en Navarra. Y a partir de 1186, cuando llegan las reliquias de San Fermín de Amiens y empieza el culto a San Fermín, viene la leyenda de Amiens unida a San Saturnino, con lo cual la figura de San Saturnino recobra una nueva importancia. Y no solo eso, cuando nos llega la leyenda de Amiens, sitúan la cronología de la leyenda en el siglo III, que fijaría el inicio de la cristianización. En ese sentido, una fecha muy muy sensata. Pero cuando llegó aquí, los navarros dijeron, bueno, pues no, esto es demasiado moderno.
nosotros tenemos que entroncar aquí pues casi con el siglo I, ¿verdad? Entonces hicieron que San Saturnino en la leyenda navarra fuera bautizado nada menos que por San Juan Bautista, de tal forma que así San Saturnino pues entroncaba directamente los orígenes del cristianismo en Navarra, pues entroncaban directamente casi con la figura del mismísimo Jesucristo, ¿no? Esto de apañarse la historia, ¿no? Es la tendencia humana a buscarse un pedigrí con el mayor nivel posible. Totalmente apañado, ¿no? Sí. Pues mira, que nos interesa que sea de este siglo, ¿no? Sí, bueno, esto en la geografía medieval era algo muy frecuente y no es algo, vamos, ahora vemos muy claramente lo que es falso, lo que es verdadero. En aquella época, desde luego, no existía este concepto, y muchísimo menos. Es algo que se empieza ya a cribar y a intentar dilucidar a raíz del Concilio de Trento, fundamentalmente, ya en la época moderna, en el siglo XVI. Ya toda consideración que podamos hacer ahora de lo verdadero, de lo falso, respecto a la Edad Media, desde luego, pues no seríamos honestos, porque en la Edad Media no existían estos parámetros de la verdad y de la falsedad que empleamos ahora. ¿Y la verdadera historia de San Fermín? Bueno, es que no hay verdadera o falsa. Pues es una tradición que surgió en Amiens y que cuando llegó a Navarra se le dio un giro, pero como tal no es un personaje apócrifo, ¿no? Es un personaje legendario, sí. ¿Por qué tanta veneración en Navarra? Porque no no deja de ser curioso. Pues porque en definitiva se venera el primer obispo de la ciudad y bueno, pues yo creo que representa Navarra, representa la cristiandad, y entonces quienes quieren ambas cosas pues encuentran un motivo de fusión y un motivo de simbolizarla con esa figura, aunque no tenga efectivamente una base histórica. Hace poco, por cierto, estaba buscando en mi biblioteca un libro del Sínodo de los Obispos de Pamplona, de la Iglesia de Pamplona, de 1591, en el que dicen que la fiesta de San Fermín, que se celebra habitualmente en octubre, o sea, que debe ser antes en octubre, que pase a celebrarse el día 7 de julio. O sea, que debe ser lo del 7 de julio desde 1592. Que no es antes de ayer, pero... Desde luego no es ni el siglo VIII ni el siglo Aunque la fiesta venía de bastante más atrás, por lo visto. Sí. Bueno, ya para 1300 se declara la octava solemne de San Fermín para toda la diócesis, vamos. Lo del traslado de las fiestas de los santos viene en efecto desde antiguo. Todos los santos que celebraban sus fiestas pues ya en otoño, invierno, aparte que dificultaba en ocasiones para las labores del campo, las inclemencias meteorológicas pues poco aconsejaban trasladar esas fiestas al verano. Y eso pasó con la de San Fermín y ha pasado con muchísimas fiestas. Casi todas las fiestas que tenemos ahora en los pueblos de Navarra son en verano, no porque igual el patrono coincida en la fiesta del verano. Aquí tenemos, por ejemplo, ahora San Miguel, que ha sido el 29 de septiembre, y que muchas localidades que lo tienen por patrón, aunque pueden celebrar sus fiestas pequeñas o alguna pequeña celebración en San Miguel, pero tienen la celebración grande de las fiestas en julio o en agosto. En Larraga, por ejemplo, lo cambiaron en agosto, ¿no? De hecho, hay santos como San Miguel y San Quirico que tienen quizás más antigüedad de veneración en Navarra, aunque San Fermín y San Francisco Javier se convierten en patronos en el siglo XVII, entonces adquieren esa preeminencia, pero San Miguel y San Quirico no están más atrás en el origen de la veneración de santos en Navarra. Sí, bueno, San Miguel de hecho fue el primer patrón del reino de Navarra, con Sancho Garcés I, que es el primer rey de Pamplona, pues lo tuvo como patrón del reino y bueno, pues de ahí también la importancia de San Miguel en la Alta Edad Media. Y bueno, a San Miguel lo veneraban, por ejemplo, Pedro I, el rey navarro-aragonés, o pamplonés-aragonés, por una enfermedad de tipo venéreo que tenía, pues subió cargado de alforjas a San Miguel de Aralar.
etcétera. Y sí, San Miguel desde luego fue el primer patrón. El tema de San Quirico ya es una de las advocaciones pues más arcaicas que tenemos. También como San Miguel un poco simboliza la culminación de la cristianización en el siglo VIII, situándose en puntos elevados, tenía un santuario en Izaga, también junto con San Miguel, tenía otro y sigue estando ahí en Navascués, en Echauri, luego también en Eslava, etcétera. Hay una serie de San Quiricos que además curiosamente la mayor parte de ellos están sobre yacimientos paganos, sobre yacimientos romanos anteriores, con lo cual cifran pues la continuidad del paganismo al cristianismo en el mismo lugar sacral, lo que comentabas antes de los ninfeos en la catedral de Pamplona, ¿verdad? ¿Dónde se coloca la catedral? Pues en el mismo foro romano de la ciudad donde se veneraban, en este caso, las ninfas, ¿no? Para que incluso a la gente pues, no les produzca tanto cambio, tanta expresión en el cambio de una religión a otra. Lo tenemos que dejar aquí. Yo quisiera antes, Iso, que recordaras ese acto que va a tener lugar mañana organizado por la Sociedad de Estudios Vascos. Sí, es a las 8 de la tarde en la Sala de Cultura de Sangüesa y don Juan Cruz Ladera, como un gran conocedor del tema, va a explicar cuáles son los yacimientos, los restos arqueológicos que hay en la comarca de Sangüesa, no solo ceñido a la municipalidad de Sangüesa. Pues hasta aquí este repaso a los orígenes del cristianismo en Navarra, patrocinado por la Sociedad de Estudios Vascos. Muchísimas gracias, Roldán, por habernos acompañado y Sisto también. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.